3, 2, 1, 0. Action! Ignition sequence start. Wanna Geeks. El problema no es crear nuevos empleos, sino crear trabajos que los humanos realicen mejor que los algoritmos. Esta es una frase de Yuval Noah Harari, uno de los pensadores e intelectuales por lo menos más famosos de la actualidad respecto a tecnología y el rumbo que toma nuestra humanidad. Y se me hizo importante mencionar esto porque creo que con las nuevas tecnologías de inteligencia artificial ya ni siquiera es crear empleos que los humanos hagan mejor que los algoritmos, sino mantener los empleos que los humanos hacían, que ahora los algoritmos podrían hacer mejor. Y menciono esta frase porque llegó DALL-E al internet, este programa que crea a través de inteligencia artificial imágenes, pues ya me parecen a mí obras de arte, es algo que comentaremos. Y justo para comentar, hoy tenemos a Arturo Monlui. Muchas gracias por estar aquí. Él es periodista de tecnología que tiene ya una trayectoria muy grande. Ha estado en diferentes medios, desde CNN hasta ADN 40. Un placer tenerte aquí, Arturo. Muchas gracias, mi querido Ricardo, y a todos los que están aquí. Y pues sí, muy emocionado de hacer este podcast contigo, ya después de un tiempo de no verte. Bienvenido a Wanna Geeks. Y está aquí también, como siempre, nuestro analista estrella, Joaquín. ¿Cómo estás, Joaco? Muy bien, muy bien. Muchas gracias. Qué gusto estar aquí de nuevo. Y creo que me parece muy importante de nuevo el tema de Arturo, porque Arturo no nada más es un periodista de tecnología, sino es una persona que va a los lugares, ¿no? O sea, andas en Dubái, andas en China, andas en Las Vegas, y creo que eso hace una diferencia fundamental entre leer y analizar y vivir. Y lo digo de verdad, ¿no? O sea, porque tú tienes como interacción directa con todo esto y tú nos puedes decir como de primera mano lo que se viene y lo que va. Antes de entrarle de lleno, así como a la conversación, quisiera dar un contexto súper rápido. DALL-E es un programa de inteligencia artificial que crea imágenes a partir de descripciones textuales reveladas por OpenAI el 5 de enero de 2021. O sea, esto tiene nada. Antes de entrar a la cabina, Arturo me decía que lo loco es que tiene un año que esto está disparándose como así de forma descontrolada, y puede crear imágenes de objetos realistas, así como cosas que no existen en nuestra realidad. Su nombre es un acrónimo de Wall-E y Salvador Dalí. Entonces es DALL-E. Dicho este contexto, pues a ver, Arturo, llega DALL-E a las vidas del ser humano, y lo digo porque aparte de que es una tecnología potente, ya tenemos acceso todos, que eso es una gran diferencia, ¿no? Hay ocasiones en las que, oye, ya hay una nave que vuela a la luna, pues mucho gusto, ¿no? Eso es algo que todavía no podemos tener acceso. Pero DALL-E es una inteligencia artificial potente y que está, no sé si a nuestro servicio, pero tenemos acceso. ¿Qué opinas de esto? Pues mira, hay que entender primero justamente lo impresionante que está llevándose todas estas plataformas que les vamos a llamar inteligencias artificiales generativas. Ajá, es así como lo podemos determinar. Ahora, para entender un poco la historia de esto, es muy interesante porque empieza con algo que es GPT-3. GPT-3 es precisamente esta plataforma que hace OpenAI, que es la empresa que se dedica a hacer todo esto, que es la que abrió la caja de Pandora, por decirlo así. Tal cual, ¿eh? Tal cual. Y de repente hace GPT-3 para poder hacer textos completamente coherentes, a tal grado que muchas personas, incluso había por ahí tweets muy famosos que decían, es que la inteligencia artificial ya tiene conciencia, ¿no? Por ahí había un cuate de ex empleado de Google que ya estaba muy espantado por eso. Simplemente lo que pasa es que se entrenan estas inteligencias artificiales a través de datasets y a través de redes neuronales para poder hacer estas respuestas, para que tú le preguntas a la inteligencia artificial y la inteligencia artificial, a través de un chatbot, te contesta. Y tú puedes decir, oye, pero esto parece que me lo está diciendo un humano. Claro. Es impresionante. Entonces, llegaron a entrenar tanto la inteligencia artificial con esto que llamamos Deep Learning,
se entrenan las inteligencias artificiales para que tengan estas contestaciones coherentes y que sean hiperrealistas. O sea, de repente incluso tú le puedes dar inputs a la inteligencia artificial y decirle, oye, quiero que me hagas a lo mejor la historia de un yakuza vaquero con extraterrestres. Y de repente te puede hacer una pequeña historia, una historia muy corta, medio coherente. O sea, Sí, te puede claro. fabricar el plot, ¿no? ¿Cómo decirlo? Sí, pues sí, como la introducción de una película. como la carnita Ajá, esencial de un plot ahí de una película. Y es muy coherente. Entonces, de repente, OpenAI, esta empresa, dice, ok, a ver, estamos trabajando con imágenes generadas por inteligencia artificial y tenemos GPT-3. ¿Qué pasaría, no? Ya cuando hacen eso, ya, ¿qué pasaría si las juntamos, no? Y ahí fue la locura. Y empieza DALL-E. Porque DALL-E, pues, obviamente, más allá de ser el acrónimo de WALL-E y DALL-E, es porque puedes hacer cosas súper del surrealismo más dalinesco que te puedas imaginar, Claro. ¿no? O sea, de repente puedes disparar balas por todos lados. O sea, puedes decir justo, créame un yakuza vaquero en un ovni y te lo puede generar, ¿no? O sea, son inteligencias artificiales generativas de imágenes. ¿Cómo funciona eso? Bueno, pues estas inteligencias son entrenadas precisamente y tienen algo que se llaman datasets. Los datasets es como todo el banco de imágenes que pueden tener. Son alrededor de 5,000 millones de imágenes. Que es como la información que recolecta. Es la información que Ajá. ya tienen recolectada y con esa la han entrenado. Claro. Entonces, de repente, por ejemplo, tú puedes subir fotos de un perro corgi o de una raza que tú quieras. Y entonces le dices, ok, tengo la foto de frente, de lado, del otro lado, de arriba, de abajo. Ahora quiero que me interpretes esto. O sea, les van enseñando a la inteligencia artificial. Y como esto es exponencial, la inteligencia artificial busca las mejores maneras de generar. Pero lo más impresionante de esto es que no mezcla las imágenes. O sea, no es como que decir, agarro un perro y agarro una nave y medio las mezclo. No, genera los píxeles. O sea, genera los píxeles. No sé si podemos dimensionar un poco lo que estoy diciendo. Sí, claro, no, O sea, no es como pegostes o parches. Ajá, exacto, ¿no? Sino Como que lo haría un diseñador gráfico. Dice, agarro este elemento, luego Sí. este elemento. Y ya Oye, eso es importante. Eso es importante lo que dices de cómo lo haría un diseñador gráfico. Claro. Cálmate, Arturo. No, a ver, esto un poco me hace saltar a la siguiente pregunta que quisiera que empezáramos a abordar contigo, Joaco. A ver, ¿cuál es la diferencia entre un diseñador gráfico y DALL-E? O sea, y la diferencia me refiero a por qué deberíamos de considerar ya mejor o una obra más sustancial la de un diseñador gráfico que la que... Es que DALL-E ya hace cosas que son increíbles. O sea, ¿qué opinas de esto, Joaco? Bueno, yo te diría que una diferencia importante es que la inteligencia artificial es lo que llaman la habilidad sin la conciencia. Es decir, es muy buena haciendo las cosas, pero no sabe por qué las está haciendo. No tiene conceptos de semántica ni muchas otras cosas que quizá un diseñador gráfico, una inteligencia general, que es la del ser humano, tiene. Un ser humano tiene una inteligencia que puede aplicar conceptos aprendidos en un campo a otro. Una inteligencia artificial tiene lo que se llama una narrow intelligence o inteligencia estrecha, que es muy buena dedicándose a una sola cosa. Incluso crearon una inteligencia artificial que puede jugar Go, y AlphaGo 0 se llama, y cuando la pusieron a jugar ajedrez no pudo aplicar los conceptos aprendidos en el Go al nuevo juego. Ajá, Tuvo o sea, que no es aprenderlo de como cero. que entienda la vida de forma sustancial, sino como es como un hecho. Muy, ¿no? Simplemente lo hace. Una analogía que hacía Marx es que una araña puede hacer una obra de arquitectura mejor que cualquiera de la que podemos hacer nosotros, pero mucho mejor, pero la hace instintivamente. No sabe por qué ni para qué. Simplemente está programada, educada, digamos, genéticamente para hacerlo. Y todo lo que nosotros hacemos tiene un propósito. Todo. Ok. Y que podemos además cambiarlo o hacer otras cosas con otros propósitos. Esa es una diferencia importante entre una inteligencia humana, digamos, y una inteligencia artificial. La inteligencia artificial emula algo que a nosotros nos puede llegar a parecer una conciencia o un proceso de decisiones muy complejo. Pero en realidad, como bien nos acaban de decir, está entrenada para hacer ciertas cosas. No es exactamente un software programado en donde le tienes que dar todos los pasos. La inteligencia artificial le das
el principio y el fin, y ella tiene que resolver cómo va a ser todo el proceso. Y también necesita un banco de datos muy, muy grande. ¿Por qué apenas estamos viendo esto cuando, digamos, estos son conceptos que existen desde los 80s? Estas inteligencias artificiales basadas en el reconocimiento de imágenes y luego su generación están basadas en un estudio en cómo detectaron cómo nosotros vemos. Y sucede que vemos en capas. Una de las capas, digamos, capta una silueta, la siguiente capa, digamos, los contornos, si es un círculo, si es un cuadrado, y así cada vez son más complejas y cada capa no lo hace sola, sino que lo hace con la información de la anterior. Y así es como funcionan estas inteligencias que detectan imágenes y las pueden clasificar. El problema aquí es que antes no existía ni el procesador de cómputo que lo pudiera lograr, ni la base de datos de imágenes digitalizadas para cual alimentar, digamos, a la inteligencia. Nosotros no necesitamos millones de imágenes para reconocer un perro. Con una o dos que hayamos visto es suficiente. Y es que para que nosotros reconozcamos una imagen, lo hacemos a través de muchas cosas, ¿no? No es nada más lo que está en la imagen, sino nuestras experiencias, nuestras vivencias, nuestras asociaciones. La inteligencia artificial, como bien dije, es narrow, es estrecha, solamente tiene la imagen. Y no tiene ningún tipo de experiencia, ni ningún tipo de... todo su universo son esas imágenes. Claro. Entonces, creo que todavía es bastante limitada. Hay una primavera de la inteligencia artificial y efectivamente estamos viviendo un desarrollo muy grande de este tipo de tecnología. Lo hubo antes y hubo lo que llaman un invierno, es decir, una etapa en la que estuvo más o menos congelada la tecnología. Pero el hecho de que estemos en una primavera genera muchas expectativas, a veces muy entusiastas, hasta ciencia ficción y de terror se pone esto. Claro. Entonces, vamos a escuchar muchas cosas que si se van a hacer más inteligentes que nosotros, que si van a dominar el mundo, cosas por el estilo, pero en realidad todavía no. Todavía son bastante limitadas a sus campos y sí, vamos a ver un desarrollo y esperemos que en los próximos años, sobre todo en combinaciones de diferentes desarrollos, podamos ver avances importantes en este campo. Ya, fíjate que creo que eso es clave. O sea, yo también creo que es muy limitada, pero hay varias cosas que quiero yo poner aquí sobre la mesa y luego escuchar a Arturo. Yo también creo que es limitada porque es como de nichos, ¿no? O sea, a partir del nicho, por ejemplo, en este caso, Arturo nos decía antes de entrar, oye, pero hay que hablar también de video, y digo, sí, pero es otro podcast y otro. O sea, digamos que ahorita vamos a hablar de la imagen porque nos vamos a aventar la hora y luego también de audio y luego, de hecho, Adobe acaba de sacar un programa que te limpia los audios de forma... o sea, es ridículo, yo nunca había visto eso. O sea, bye ingenieros de audio, mi Héctor. O sea, es así de... comprime el ruido y en las partes donde la voz desaparece, la crea con inteligencia artificial para llenar lo que había deshecho de la limpieza del ruido. Eso me parece brutal. Entonces, bueno, estos son otros temas, pero yo creo varias cosas. Desde el nicho, yo creo que es más inteligente de lo que creemos porque yo creo, Joaco, que estás sobreestimando al ser humano. Y para que no se malentienda que yo quiero decir que la gente es tonta y nosotros somos bien listos, me acuerdo que una vez, ya tiene unos años, pero no era un niño, yo ya tenía como, no sé, unos 25 años. Me acuerdo que una exnovia, yo hice algo que mi exnovia se me quedó viendo y me dice, ¿por qué haces eso? Pero no enojada, no... ¿Por qué haces eso? Y yo... Ay, caray, no sé. Yo no sabía por qué estaba haciendo ciertas cosas, ¿no? Me cambió la vida que ella me preguntara como de forma fidedigna... Oye, ¿de dónde sacas esas actitudes? ¿O por qué dices eso, no? Y ahí me di cuenta de que hacía un montón de cosas y todavía hago un montón de cosas sin saber por qué. Y ya para hacer este ejemplo más reducido... Yo hace poco estaba viendo una pieza de una mujer que es una persona muy importante en el mundo del arte mexicano. Ella es una mexicana y anda con exposiciones por el mundo, ¿no? Y me acuerdo que ella mencionaba que la gente decía que veía X y Y cosas en sus piezas y decía, y pues no, yo ni siquiera había pensado eso, ¿no? Y luego una persona... también artista del mismo calibre que anda presentando en Nueva York y cosas así, me dijo, no, es que sus piezas sí tienen esas cosas, pero ella no se ha dado cuenta. Ella no se ha dado cuenta que está plasmando cosas de forma inconsciente, pero es evidente. Dice, y tan evidente es que yo también las observo.
Y creo que es un poco lo que hace Dalí. O sea, creo que es un poco lo que hace Dalí. Pues Dalí no sabe por qué, pues ni tampoco esta mujer de primer nivel artístico, ¿no? Y esto es lo que me lleva a hacer la siguiente pregunta para Arturo. A ver, yo creo que con el diseño sí hay una diferencia sustancial entre una AI como Dalí y un diseñador. Creo que el diseñador obedece de cosas muy puntuales. Mira, quiero que esta letra sea así, quiero que... Y creo que Dalí no puede llevar esa especificación a ese grado, ¿no? O sea, como de decir, Pepsi... Déjame, te digo que sí puede. Pero mire, bueno, ahorita nos platicas de eso, está bien para escucharte, pero incluso en lo que sí es, ¿qué hace mejor al arte de esta mujer que les explique, que tampoco sabe bien por qué hace X y Y, que la de Dalí? O sea, ¿por qué es mejor la de ella? ¿O es mejor Dalí? ¿O qué opinas, Arturo? Mira, cuando hablamos de arte es completamente un debate que nunca luego llega a ningún lado. Mira, yo creo que hay dos partes. Ajá. Está la primera parte, que es la de herramienta, que me parece fundamental. Y a esto iba también. Cuando llega Dalí, que a los pocos meses llega Dalí 2, o sea, la segunda versión, que todavía está mucho más mejorada y tiene unas aplicaciones impresionantes, de repente aparece un paper de una empresa que dice, ok, yo puedo entrenar una inteligencia artificial para generar imágenes, bla, bla, bla. De ese paper, un grupo online dice, ok, ¿saben qué? Vamos a utilizar este paper para crear nuestra propia inteligencia generativa. Y 2 semanas después, solamente 2 semanas después de que se crea este paper, de cómo, o sea, porque era una teoría nada más, de cómo habían entrenado una inteligencia artificial para generar imágenes, lo publicaron y a las 2 semanas ya estaba Stable Diffusion. Stable Diffusion fue la locura, porque era open source, porque no tenía restricciones como Dalí. O sea, Dalí no puedes meter, por ejemplo, cosas de violencia o desnudos, etcétera, etcétera. Y open source no es para que tiene acceso a la información No, todo mundo ahí y te que va. puedes, ¿no? Tú puedes agarrar esta inteligencia artificial generativa y como es open source, la puedes implementar en En lo que- Photoshop, Ajá, en Blender. La Claro. puedes implementar. Las personas empezaron a hacer cosas loquísimas. claro. Loquísimas. O sea, ya era una cosa, así como te decía, o sea, empieza a disparar balas por todos lados y dices, a ver qué pasa. O sea, ¿cómo lo va a resolver esta inteligencia artificial? Que es lo más loco. Para los que hemos utilizado Stable Diffusion o, por ejemplo, Midjourney me parece una joya. Porque aparte cada inteligencia generativa tiene su propia esencia. Por ejemplo, Midjourney es muy artístico. Y si quieres, por ejemplo, hacer un logotipo, estaba viendo, por ejemplo, cosas al azar. Quiero el logotipo de Moisés abriendo un mar de espaguetis. Y te lo hace increíble. Entonces, como herramienta para un diseñador, por ejemplo, que quiere experimentar ideas, me parece impresionante. Sí, es una lo que joya. o sea, es que ya, de verdad, o sea, todo lo que puedes disparar, todos los inputs que puedes meter o los prompts que puedes meter, por ejemplo, a Midjourney, que me parece la aplicación más genial ahorita, más que Dalí incluso. O sea, cada uno tiene sus detalles, ¿no? Pero Midjourney está increíble. Entonces, y después viene, por ejemplo, Nerve para hacer en imágenes 2D que te genera ya el 3D completo. Luego está, por ejemplo, los mismos de Google, que pues hicieron Google Imágenes, ahora tienen Google Imágenes Video, que ya también te hace cosas en 3D Claro. o videos, Wow. videos cortos. En fin, o sea, hay muchos. Dream Fusion me parece, creo que es el que hace 3D. Dices, oye, quiero un cangrejo que toque el violín en la luna y te lo hace en 3D. Entonces, creo que como herramienta es fundamental para todos aquellos creativos. Ahora, está la otra parte. Como decía, bueno, se lo atañen mucho a Edison y también a Humberto Eco, que era el arte es 10% inspiración o creatividad y el 90% es talacha. O sea, Claro. ¿a qué le vas a dar peso, no? O sea, ¿qué es el arte? Claro. Realmente el impulso del artista, sus horas que estuvo ahí, su trazo, la parte artesanal de hacer un cuadro físico, Claro. o sea, hacerlo digital, a que te lo haga una inteligencia artificial. Porque ahora hay muchos ya que se ponen AI artist. Y dices, Ajá. bueno, a ver, ¿no? Es como decir, Ajá. soy cantante y uso autotune, ¿no? Bueno, a ver, eres No, y ahí hay más respeto. ¿No? O sea- es así de, le escribes, ¿no? Así. O sea. Entonces, a lo que voy es, ¿a qué le vas a dar más peso, no? Por ejemplo, estaba esta historia que se las quiero contar, no sé si la habían escuchado, Échala. de este cuate que
compra una imagen de Frida Kahlo. Ajá. Y el cuate dice... Sí. Sí, y el Pero, a cuate ver, dice, voy a hacer una fiesta, voy a quemar la obra de Frida Kahlo porque yo ya la tengo digitalizada en NFTs, para venderla en NFTs, porque le voy a ganar más. Entonces el cuate dice... Si la quema, se iba a hacer más caro su NFT, en teoría. Supuestamente, en teoría. Ajá. O sea, dice, no, pues si yo compré esta obra en Ajá. 10 pesos y la vendo, o sea, la quemo, pero la obra vive en digital, en NFT, pues de repente dices, ok, la voy a ganar por volumen, ¿no? A lo mejor pudo haber ganado 10 veces más Ajá. lo que le costó. Lo que él no entendió, y que fue Ajá. una verdadera tontería, es que las personas dicen, no me interesa, yo quiero la obra. Claro. ¿Cómo te atreves a quemar la obra de una persona que le costó un trabajo, había un sentimiento ahí, el trazo mismo que ejecutó el artista, vale, o sea, valen las noches, vale el talento, o sea... Y también sí se pierde algo, ¿eh? Sí se pierde algo en la digitalización. Sí, me queda Ajá. claro, pero vaya, y las personas dijeron, no te vamos a comprar nada. El cuate se quedó en cero, o sea, gastó millones en esa obra y no vendió nada. No, o sea, no recuperó absolutamente, a lo mejor No, habrá bueno. vendiendo, pero no recuperó absolutamente nada. Entonces, ¿a qué le damos valor? Yo creo que mientras más inteligencia artificial artística o de generativa exista, lo artesanal pueda valer un poco más. ¿Por qué? Claro. Porque es el talento el que estás comprando, ¿no? La Sí. esencia, lo que La dejó en esencia. ese cuadro físico. El lenguaje también de la persona, Sí, no sé. todo lo que sufrió en ese momento, Sí, en qué claro. estado anímico estaba, ¿no? Claro, Entonces, como claro. escuchar no sé, un disco de Hendrix, dices, no, Sí. a ver, o sea, ¿en qué momento estaba este cuate ahí? Sí, claro. ¿No? O sea, Sí, pero ahí hay dices, una historia, hay una historia detrás que detrás. puedes escuchar, ¿no? ¿no? Entonces, este tipo de inteligencia son herramientas para poder experimentar ideas, pero impresionantes, ¿eh? Que ya después dices, bueno, me gusta esta idea, la puedo ejecutar mejor ya en algún tipo de software, por ejemplo, Blender o Photoshop, etcétera. Dices, bueno, ahí me queda claro. Entonces yo creo que esa es la gran diferencia. O sea, son esas dos partes. La parte artística, que importa más la transpiración. 90% transpiración o talacha, como decían algunos, ¿no? 10% creatividad, 90% talacha. Es lo que importa en el arte, ¿no? A veces. Porque la creatividad dices, bueno, es como usar este tipo de herramientas. Pues yo puedo lanzar una serie de ideas al aire así de, como te decía, un yakuza vaquero que monta un caballo en la luna. Claro. Pues sí, cualquiera se le puede ocurrir, dices, soy súper creativo y súper innovador. Porque al final la innovación es eso, o sea, es llevar dos cosas que son por lo regular opuestas en el mismo camino. Esa es una definición de innovación. Entonces, ¿por qué qué tiene que ver un caballo en la luna con un yakuza? ¿No? Pero bueno, dices, es súper creativo. Pero eso cualquiera lo podría pensar y esos inputs los puede poner cualquier persona en este tipo de inteligencias. Lo importante es ejecutarlas, Claro. ¿no? Que también no hay que rechazar, por ejemplo, el talento que tiene un artista digital al usar una Wacom, por ejemplo, ¿no? O una tableta de diseño que dices, bueno, lo está haciendo a mano. Claro, eso es distinto. Nada más es una herramienta distinta. Exactamente, ¿no? A que te la genere una inteligencia. Yo creo que las inteligencias son herramientas para probar, para experimentar. Hay cosas muy locas que puedes imaginarte y dices, wow, esto está muy loco y lo puedes utilizar. Son herramientas, yo creo. Claro, ok. Sí, fue muy vasta tu respuesta y me gusta. Joaco, ¿qué sigue? ¿Cuál es el futuro de estas cosas, de estos generadores, estas inteligencias? Creo que hay de dos sopas. O el entusiasmo de alguna forma rebasa muchísimo las capacidades reales de desarrollar la tecnología y entramos en una falta de entusiasmo, en otro invierno de la tecnología. O, y creo que esta es la más interesante, empiezan a combinarse las tecnologías. De repente descubrieron que un robot que necesitaba balancearse en un escalón o algo así, le pusieron el aprendizaje de otro robot que había aprendido a caminar y logró ejecutar la tarea mucho más rápido que si lo hubieran puesto a entrenar. Entonces, creo que ahí es una cosa muy interesante con la inteligencia artificial y con la tecnología en general. Y acaban de mencionar algo muy, muy importante. Una de las teorías del valor es el valor trabajo. Las cosas valen porque se les imprimió un trabajo humano durante cierto tiempo. Esta tecnología no nos va a reemplazar, solamente va a hacer que tu trabajo sea relativamente más barato porque vas a poder hacer más cosas en menos tiempo. Y te van a seguir pagando lo mismo. Entonces, quizá relativamente se abarate tu trabajo, pero no te van a reemplazar. Y pasa mucho con la tecnología, por ejemplo, de energía, en donde habiendo tecnologías más baratas y más simples para crear tecnología verde, digamos,
prefieren otras porque ocupan más fuerza de trabajo. Y este es un asunto de ganancia, Claro. no de eficiencia, ni tampoco de ecología en realidad. Claro. Ajá. Entonces, mientras esto siga siendo así, bajo este sistema económico y político, no nos van a reemplazar, pero sí van a plantear un paradigma. Es qué tan necesario es que siga existiendo este paradigma del valor trabajo y este sistema político y económico. Es una cosa que la robótica, el internet, la inteligencia artificial podrían desarrollarse mucho mejor bajo otro sistema, bajo uno que no estuviera planeando ganar dinero con cada una de las acciones, porque serían libres. Lo mismo pasa con el internet. Acaban de cerrar esta página de libros gratis y claro, bajo la lógica de que cada libro tiene que ser vendido para regresarle algún tipo de dinero al autor y a la editorial, pues es terrible, es un robo, es piratería. Pero bajo una lógica en donde a lo mejor la información debería ser gratis y libre para todos y eso nos haría mejor como sociedad, es terrible, es un pecado. Claro, sí. Esta tecnología yo creo que bajo este sistema va a estar difícil que genere más cosas. Creo que como bien dice Arturo va a ser una herramienta muy importante, no nada más para los artistas gráficos, sino aquí hay una inteligencia artificial que te puede reemplazar como locutor, por completo. Le metas un sample de tu voz, luego escribes lo que vas a decir y ella lo dice como si fueras tú. Wow. Sí, de hecho, justo nada más complementando, ahora están estos TikToks que le meten la voz del maestro Labat, que era la voz de Goku, Ah, sí, de sí. la serie de Dragon Ball. Date prisa, Goku, sí, sí. Y ahora ya hacen textos con esa voz el Sí, señor Goku, ya la falleció. selección va a perder, ayúdanos a... Ajá, hoy presentamos, no sé Ajá. qué. Ajá. Wow, ¿no? Y parece Sí. que es el señor Labat el que lo está diciendo, ¿eh? Wow. Es un poco la extensión de lo que les dije de Adobe, ¿no? De que subsana partes que cortó, las recrea con inteligencia e imita tu voz. Y eso es como un grado más alto, ¿no? Yo creo que dijiste algo como bien esencial, Arturo, y es que yo he visto que la mayoría de los diseñadores no han asumido las cosas como tú estás diciéndola o como lo está diciendo Juac, que son grandes herramientas para ellos. O sea, si lo ves así y lo sabes usar así, creo que tienes tú una ventaja. Y lo digo porque yo he escuchado a muchos, no, ya valió, no sé qué. Y digo, no, pues utilízalas. Si las utilizas, te pueden dar ideas. Claro. Esa en una. Y la otra cosa es que creo que una cosa que nos ayuda a salvarnos es ubica tu personalidad e imprégnala en tu hacer. Y creo que así llegue el locutor de no sé quién, así llegue el no sé cuál, te das cuenta. O sea, te das cuenta cuando un pintor no tiene personalidad, cuando un cineasta no tiene personalidad. ¿A qué voy? Ves una película de Scorsese y sabes que es de Scorsese. Claro. Ves las de Harry Potter y tú dices, tal es la de Cuarón. Sí, ya van firmadas. Ajá. Y creo que eso es lo que nos salva, pero para encontrarnos, bueno, no está nada sencillo tener una personalidad tan marcada en Yo tu creo que hacer. a nosotros que manejamos producción audiovisual nos pasó porque, por ejemplo, ahora pues cualquiera, o sea, tú puedes ver un TikTok y ya cualquiera puede editar videos, ¿no? ¿Por qué? Porque las Claro. aplicaciones se volvieron extremadamente intuitivas para hacerlo. Antes necesitabas un cierto tipo de conocimiento de la plataforma o del programa para poder, pues, medio editar, hacer postproducciones, hacer los motions, etcétera. Ahora ya te lo hace de manera muy intuitiva. Incluso ya tienen un botón de inteligencia artificial. Pon todas las imágenes ahí y ya la aplicación te lo edita, ¿no? Aquí, repito, no lo han visto justo como herramientas y justo como decía aquí Juan, también tiene que ver la visión. Por ejemplo, a mí me tocó, cuando estaba viviendo en Japón, pues los robots, ¿no? O sea, los robots pues, están por todos lados y tú veías tiendas llenas de robots y todo el mundo podría decir, bueno, pero es que los robots van a reemplazar a los humanos, ¿no? Y llegas a un restaurante y un robot te sirve. Que bueno, por ejemplo, esos robots que ya hablaremos más adelante, ni siquiera están operados por inteligencia artificial. Son personas parapléjicas que están a Sí, varios me habías kilómetros contado de eso. ahí y que les dan trabajo usando estos avatares robóticos. Pero si hay robots utilizando inteligencia artificial que dicen, no, pero es que se va a acabar y los autobuses autónomos ya nos van a reemplazar los trabajos. Pero ¿cuál es la visión de Japón? ¿Por qué Japón está tan obsesionado haciendo robots? Ahí le das la vuelta, ¿no? Al Sí, pero perder ¿por qué están tan trabajo, sino- obsesionados haciendo robots? No es por otra cosa, por necesidad. ¿Por qué? Porque yo me tocó ir a la inauguración de un autobús autónomo, totalmente autónomo, de una ruta de 18 kilómetros, pero ni siquiera estaba en Tokio. Estaba en un pueblito, o sea, inauguraron esta ruta en un pueblito.
¿Pero por qué lo inauguraron en un pueblito? Bueno, pues porque resulta que esos pueblos ya solamente hay gente mayor, gente de la tercera edad, porque resulta que en Japón la tasa de natalidad es muy, muy, muy baja y las personas realmente ya son muy, muy, muy de la tercera edad, ya muy ancianas. Entonces, en estos pueblos, pues ya no hay personas que manejen estos autobuses. Claro. Pues lo que tienes que hacer es ponerles un autobús autónomo. O sea, utilizando inteligencia artificial o robots con inteligencia artificial. De hecho, allá en Japón también en ciertos pueblitos, las tiendas de conveniencia ya tienen hologramas que son los que atienden el lugar. Y las personas hacen esto como pues, también aquí en México los autopago, ¿no? O sea, tú escaneas los productos, pagas y te vas. ¿Por qué? Porque ya no hay personas que trabajen, o sea, en esa área, sí, o sea, que estén dentro de que operen esta infraestructura que está dejando Japón. Claro. Pero si tú esto se lo llevas por ejemplo, a Latinoamérica o América o a Occidente. Le rompes la... No, dices, no, yo uso inteligencia artificial, cualquier empresario dice, porque me va a ahorrar dinero. Claro. Y en Japón no. Por ejemplo, o sea, son dos visiones es una visión de la diferentes. Social totalmente Exactamente. distinta. O sea, ¿por qué utilizas una inteligencia allá y otra por qué acá? No, pues es que me va a ahorrar dinero. Pues es que sí, claro. O sea, la inteligencia artificial no se enferma, no se embaraza, no te pide vacaciones, no te pide aumento. Qué interesante eso, porque justo por eso dije que le sacas la vuelta, ¿no? O sea, a ver, aquí es, que un robot atienda mi café porque pues me voy a ahorrar dinero. Y allá es, oye, necesitamos que estas personas desde su casa sean funcionales, ¿no? Y eso es maravilloso, es una visión totalmente distinta y creo que debemos cambiar nuestro chip, ¿no? Para poder ayudar en lugar de como locos hacer quién sabe a dónde nos lleve. Lo que pasa es que también es parte de nuestro sistema, buscamos el profit, la ganancia. Claro. Entonces, bueno, ¿qué me puede ahorrar cosas? Bueno, pues utilizo una aplicación para ya no pagarle a un editor, utilizo ahora teléfonos que hacen fotografías increíbles para no pagarle ya a un fotógrafo una sesión. Y ahora pues voy a utilizar una inteligencia generativa para pues ya ahorrarme el diseñador gráfico y poder hacer pues cualquier locura que se me ocurra y etcétera. O sea, sí, pero repito, el valor del trabajo, como bien dice aquí Juan, es importante porque el trabajo dignifica a las personas, claro, ¿no? Al final. O sea, ya cuando no te sientes dignificado con el trabajo que haces, pues ahí entras ya en un estado totalmente Híjole, terrible. Arturo, pero ese es un tema bien interesante sí, y complejo, ¿eh? Muy complejo. Lo dices porque tú estás feliz en Dubái. No, pero a lo que voy, tienes razón. Creo que tienes razón. Y creo que mucha de nuestra sociedad entiende como que no es digno o está en una situación que ni ellos consideran que es digna y creo que eso debe de cambiar todo. Creo que tocas un tema bien importante para ya pasar a nuestros datos curiosos y luego a nuestras conclusiones, porque yo quería hablar de lo que la inteligencia artificial aporta, ¿no? O sea, porque de repente puede ser una narrativa bien oscura de Dios mío y nos vamos... Y creo que me gustó esta conversación porque no va por ahí, ¿no? Hemos dicho, bueno, hay opciones. Y bueno, antes de pasar a los datos curiosos, vamos a un corte comercial chiquito y volvemos. Bueno, pues muchas gracias, ya regresando. A ver, ahora sí, retomando los datos curiosos. Mi primer dato curioso es que ahorita está siendo utilizada de forma muy activa la inteligencia artificial para abordar las crisis climáticas. Nos ofrece la capacidad de procesar grandes volúmenes de datos y descubrir patrones que son invaluables para saber cómo manejar lo que acontece, ¿no? Otra de los niveles a los que ha llegado la inteligencia artificial es, por ejemplo, las prácticas de pilotos y todo eso es de aviones, son con inteligencia artificiales que literalmente hay una historia de un fulano que no está tan chida porque se robó un avión, pero él aprendió a volarlo así en su casa, de que el descalzo, ¿no? Ajá. Y se agarró y se robó el avión, así el fulano, y pues ya, pero bueno, esto nos ayuda a más allá de esta anécdota de que se robó el avión, o la anécdota de Gran Turismo que hace pilotos profesionales, la inteligencia artificial también es eso, ¿no? Como lo que narras de los meseros en Japón o los camioneros. Y también la inteligencia artificial ahorita se está usando mucho para detectar contenido falso. Ahorita que las fake news están así a la orden del día, justo la misma inteligencia artificial que recrea caras, hace voces, al deepfake, la misma AI nos está ayudando a decir, a ver, esto es falso. Entonces,
ahí va, ¿no? La inteligencia artificial, a veces contra sí misma, pero bueno, no todo está perdido con la inteligencia artificial. Más bien hay que verlo así como una herramienta. Lo que es imparable, o sea, también no es como que, esto va a detenerse porque... Sí. No, o sea, esto ya está corriendo y hay que tomar, obviamente, la ola en este sentido para poder aprovecharla en el momento, que es importante aprovecharla como muchos otros que aprovechan esa herramienta, ¿no? Entonces, como bien decía Noah Harari, ¿no? En Homo Deus, Homo Sapiens. ¿no? Ajá. Pues él, por ejemplo, pues sí plantea toda esta historia desde los cazadores-recolectores hasta el futuro, ¿no? Pero, o sea, por ejemplo, pues él tiene una visión pues, también un poco medio, a veces hasta distópica, siento yo. Pero no, o sea, la inteligencia artificial va a generar pues nuevos trabajos como lo generó en su momento la revolución industrial. O sea, la revolución industrial dejó a miles de personas sin empleo, o sea, empleos que ya eran inútiles, precisamente porque pues ya pasaron a otra etapa y se tuvieron que reconstruir de alguna manera o crear nuevos empleos para poder entrar en esa revolución. Va a entrar una revolución de inteligencia artificial, pero ahora si le añades computación cuántica, si le añades metaverso, o sea, ahí ya tienes un caldo de cultivo bastante bueno para ir trabajando, cuando menos en esta década. O sea, ni siquiera vamos a hablar de 20 años, no, en esta década. ¿No? O sea, así es como va a ir. Estoy de acuerdo, son tiempos interesantes, ¿no? Joaco, tu conclusión respecto a la inteligencia artificial y este mundillo loco. Creo que la idea distópica más común, la más común, es que esta inteligencia va a dejar de ser narrow, estrecha, y se convierte en una inteligencia general como la nuestra, y nos iguale o nos supere, creando una singularidad en donde además empieza a reproducir inteligencias cada vez más refinadas, en donde simplemente nos reemplace o alcance un nivel de abstracción que es incomprensible para nosotros. Esa es la idea más común de distopía. La otra es que podamos implementar esta inteligencia artificial a nuestros cerebros, a nuestras cabezas. Una especie a nuestro sistema límbico, que le llaman, una especie de fusión. Y de esta manera, al querer incorporar estos altos procesos y rápidos procesos, podamos, más bien entremos en alguna especie como de realidad falsa, que es más virtual que real y que además es increíblemente manipulable. Esa es otra de las ideas distópicas que hay. A mí me parece que más que el peligro de que esta inteligencia nos supere en cuanto a conciencia, creo que el peligro es que dejemos demasiados procesos importantes en manos de una inteligencia inferior, de una máquina tonta. Claro. Vemos muchos de los problemas, por ejemplo, con DALL-E, que no puede crear manos, ¿no? Le cuesta trabajo todavía como... generar manos, salen con 6 dedos, sale una cosa además bien de Uncanny Valley. Las ves y es muy buena imagen, pero hay algo que está fuera y no sabes exactamente qué es. Hay varios procesos de esta que en realidad hacen mal y tiene que ver muchas veces con nuestros prejuicios. A una inteligencia artificial en Amazon la pusieron a calificar currículums y les dieron pues los currículums de la gente que ya habían contratado, y lo que aprendió la máquina es a discriminar a mujeres, porque eso eran los datos que le dieron. No manches. Ajá, entonces cada vez que aparecía la palabra mujer, lo descalificaba de inmediato. Sí, o sea, es como la reproducción de una idea que ya estaba, que no necesariamente es innovadora, incluso puede ser tonta y retrógrada. Y jala muchos de nuestros prejuicios. Claro. Y muchas veces son problemas de comunicación o pues problemas de que todavía la tecnología pues no está ahí. Un ejemplo también es la del pez trofeo. Le pusieron a identificar peces y hay una cosa que se llama el efecto de la caja negra, que no sabemos cuáles son los procesos que usó la máquina para llegar a sus conclusiones, pero finalmente cuando lo descubrieron, ¿cómo identificas al pez? Puso dedos humanos. ¿Por qué? Pues el pez en cuestión es un trofeo, entonces todas las fotografías en las que aparece es alguien agarrándolo para la foto. Ah, ok. Y la máquina no entendió que los dedos humanos no son parte del pez. Okay. Y es de los elementos que usa para identificarlo. Ya, qué interesante. Sí, pues claro, no es de, déjale, tomo una foto a mi pececito, por lo general. Que eso va a ser bien interesante. Bueno, una de las denuncias que tiene DALL-E, por ejemplo, son los sesgos.
porque tiene muchos sesgos, tenía muchos sesgos, por ejemplo, raciales. Si tú le pedías, la imagen de un Changos. constructor, así, te ponía puros constructores blancos. Pero, de repente OpenAI, la empresa dijeron, no, pues vamos a meterle tokens, o sea, los tokens Africanis, o bla, bla. Entonces ya te aparecen elementos, un poco hasta de agenda muy forzada, ¿no? Claro. Y entonces ahora DALL-E pues, ya tiene esta agenda forzada un poquito, ¿no? Con OpenAI, cosa que no tiene Stable Diffusion o que no tiene Midjourney. Entonces, aquí a lo que iba es, fíjate qué tan interesante puede ser si tú unes el GPT-3, que bueno, ya lo tienen obviamente, en donde tú le puedas preguntar a la inteligencia artificial, a lo mejor en un chatbot, ¿cómo es que llegaste a esa imagen? O sea, yo te pedí esto, o sea, te di estos inputs, pero a ver, explícame cuál fue tu lógica para llegar a esta imagen. Y te lo va a poder contestar, ¿eh? O sea, ella va a tener que procesar esta coherencia, porque sí están trabajando mucho con la semántica ahora, dentro de los, por ejemplo, en el GPT-3. Entonces, va a ser bien interesante hablar con la inteligencia artificial. Así de, oye, a ver, ¿cómo es que llegaste a este concepto? O sea, ¿qué te hizo llevar a esta idea? Estos inputs que te puse, o sea, va a ser impresionante. Una charla ya con la Es ella que ya de cara a cara. Lo que pasa es que ya se puede hacer y parecería que sí es una persona la que te está contestando. Pero ahora, aquí el punto es precisamente lo de la caja negra. ¿Cómo llegaste a esa conclusión? Sí. O sea, ¿por qué llegas? Y que te lo explique va a ser... Wow, Es todo un área de desarrollo ahora, ¿no? Le llaman la inteligencia artificial explicativa, es decir, nos tienes que decir en un lenguaje que los humanos podamos entender cuál fue tu proceso. Exactamente. Pero también hay otros problemas. No entienden sutilezas o ironías, y ya hablando de semántica. Los traductores por eso a veces son muy buenos, pero todos estamos de acuerdo que hay varias traducciones correctas a la misma oración. Tiene que elegir la máquina. El Google es muy bueno para eso, pero tiene que elegir entre todas este tipo de interpretaciones. Tampoco entiende ni la ironía ni las insinuaciones. En Abras la Ventana, por ejemplo, al final del capítulo 8, me parece. Nuestro podcast hermano de terror, para que le echen una escuchada. Para que le echen una escuchada si pueden. Echamos una insinuación sobre que alguien es un vampiro porque no tiene reflejo en el espejo. No lo dijimos tal cual así. Es solo una insinuación. Y tú, si has estado escuchando el podcast, pues lo entiendes. La máquina no solo no lo entendería, tampoco lo podría hacer. Tampoco podría hacer la insinuación. Claro. Pasó algo en Twitter. En algún momento todo el mundo empezó a tuitear "It's Morbing Time". Y era para burlarse de la película de Morbius. Pasó durante un mes y bueno, el algoritmo no entendió que era una ironía. Entendió que todo el mundo estaba hablando sobre eso y reestrenaron la película. Sí. Porque no entendían que en realidad era irónico, estaban burlando de ella. Y fíjate, eso es bien importante, Joaco, por dos cosas. Yo platicaba con un director de finanzas de Cinépolis y me decía, los números hay que saber que te muestran algo, pero tú debes ver la verdad después atrás de ellos. Es decir, hay veces que los números te pueden sesgar si no los interpretas de forma adecuada. Y es eso, ¿no? O sea, esas no son verdades sustanciales, son hechos que tienes que interpretar para que detrás de ellos haya una realidad. Y ahí pues nada más nos habla de la ineficiencia corporativa de Sony. Porque, oye, sí, ya nos dijo la inteligencia artificial que todo mundo está hablando de Mobius, pero ¿qué están diciendo? ¿Por qué están hablando? Y es lo que decías, no podemos dejar que una máquina tonta rija nuestras vidas. Ahí es donde podría entrar la prueba de Turing. Porque ahí ya cuando la inteligencia artificial, o sea, no puedas percibir el sarcasmo, o sea, que justamente, o sea, este tipo de humor, ahí podríamos entrar en una singularidad con la inteligencia artificial. Pero, por ejemplo, es muy interesante, o sea, cuando hablamos de comedia, ¿no? O sea, obviamente un comediante, pues, necesita... o sea, no es como de, inventé un chiste y ya va a funcionar porque va a funcionar. O sea, obviamente hay toda una estructura, hay una premisa, hay un delivery, hay un punchline que no siempre funciona y tienes que probarlo, ¿no? A lo mejor en open mics y tienes que estar prueba hasta que ya dices, aquí ya agarró, a lo mejor por una palabrita, una intención, un espacio, que es algo que no tiene una inteligencia artificial, o sea, no tiene estas áreas de experimentación para poder decir, ok, este chiste va a funcionar, o sea, una inteligencia artificial que cree chistes. Claro, o sea, sí. ¿no? Entonces,
Ahí es ahí donde también entramos en esta parte del talento contra pues estas herramientas, ¿no? Que hay que entender, son herramientas y pues contra este talento, ¿no? Entonces, pero no descarto que en algún momento no distingamos esa parte. Porque así como le pasó a este cuate de Google que dijo, es que ya la inteligencia artificial tomó conciencia y tuiteó y soltó toda una paranoia en internet el cuate, porque decía, es que de verdad es una persona ya la que o sea, ha tomado conciencia de sí, la inteligencia artificial. Pues lo que pasa es que el deep learning está fuertísimo. Sí, claro. O sea, el deep learning y los... y pues todos los procesos de redes neuronales de las inteligencias artificiales son cada vez, pues es que son exponenciales. O sea, hoy es 2, 4, 8, claro. 16, 32 y así se va a ir. Y es por eso que te digo, cada vez se han acortado más estas plataformas. Claro. O sea, de un año de DALL-E a DALL-E 2, un año. Y luego llega Stable Diffusion al mes de que se estrena DALL-E 2. Y luego Midjourney a las 2 semanas. Sí, no. No, ya, ¿Qué sigue? ¿Cuál es tu conclusión, Arturo? ¿O esa es tu conclusión? La deriva que Yo hay. creo que esa es la conclusión. Entender que estos son herramientas. Hay que investigar, hay que probar. Yo le diría a la gente que probar estos sistemas. Son divertidísimos, la verdad. Yo me divertido como loco. Tiene un costo. Por ejemplo, son más o menos, si quieres generar, porque obviamente cada vez que generas una imagen, por ejemplo en el caso de DALL-E, son $0.13. Me parece coherente cada vez que generas una idea, ¿no? En el caso me parece que de Midjourney son $600 ilimitados al mes. Ok. Entonces, porque bueno, pues obviamente estás utilizando servidores, estás utilizando su infraestructura, ¿no? Pero me parece interesante que las personas... Hay paquetes más pequeños. Ok. Pero el punto es de que lo puedes utilizar completo. Incluso puedes subir fotos tuyas y hacer interpretaciones tuyas. O sea, hacer lo que se llama in-paintings, ¿no? O sea, tú subes y dices, quiero que aquí en esta parte le pongas, en vez de un sombrero de charro, un sombrero de vaquero. Ay, bueno, te lo pone, ¿no? Que también es impresionante lo que hace. Entonces, me gustaría que la gente los probara, se divirtiera, viera el potencial que tiene y sobre todo para desarrollar estas creatividades y experimentar, ¿no? O sea, experimentar ahí. Son cosas realmente impresionantes y la gente se va a clavar mucho, ¿no? Porque si no lo conoces, si no utilizas las herramientas, la gente entra en paranoia. O sea, son paranoicos de lo desconocido. Hay que meterse a utilizar estas inteligencias, probarlas, para pues obviamente tener mayor cultura digital en este sentido. Yo creo que nos falta mucha cultura digital y mucha investigación y mucho pensamiento crítico al respecto, ¿no? O sea, sí tenemos que tener nuestros criterios bien, pues bien parametreados, pero utilizando estas herramientas. Menos miedo y más exploración. Exactamente. ¿No? Más curiosidad. Más curiosidad. A ver, mi conclusión es, creo que las inteligencias artificiales son capaces de llevarnos a un futuro tan bello y tan potente y tan que nos ayude tanto y que nos, ¿no? O llevarnos a nuestra peor pesadilla, que nos maten a nosotros mismos, ¿no? Por ahí hay como fake news de que en Japón un robot mató a 30 científicos y ¿no? Pero voy a cerrar con esto, esta charla que tiene Bruce Wayne con Talia al Ghul en The Dark Knight Rises, que para mí es, conforme más la analizo, cuando salió la critiqué mucho y conforme más la analiza creo que es una de las mejores películas de superhéroes de todos los tiempos. Y hay Bruce creó un núcleo de energía ilimitada y luego un científico ruso entendió cómo hacerla una bomba atómica. Entonces Bruce decide perder todo su dinero, perder todo para ocultar eso. Y hay un momento en donde Talia le dice, Bruce, yo sé que perdiste tu dinero por ocultar esto. No es que hayas hecho mal las cosas como empresario. Y Bruce le dice que no podía lanzar al mundo esa herramienta. Y Talia le dice, creo que deberías empezar a confiar más en ese mundo que quieres salvar. Y eso se me hace una idea bella, ¿no? Y creo que es una gran lección para Bruce. Al final se lleva una decepción, pero luego todas las cosas se reivindican. Entonces creo que hay que confiar también
y un poquito menos miedo y más curiosidad, exploración. Ahora sí que Sapere Aude, atrévete a saber. Y bueno, pues esto fue Wanna Geeks. Gracias, Arturo, qué honor tenerte, qué padre charla, de verdad. No, gracias. Gracias, Joaco. No, gracias, como siempre. Héctor en los controles y Javier Martret en producción general y Luisa Cantú en dirección general de Audiocentro. Y bueno, nos escuchamos para la próxima. Suscríbete a Wanna Geeks, una producción original de Audiocentro. Con la participación de Ricardo Yaguaca y Joaquín Ortega. Edición Héctor Mondragón. Producción Javier Martret. Dirección general Luisa Cantú. Audiocentro.